Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de los 7 días de meditación profunda. ¿Qué dice realmente la ciencia sobre cómo puede cambiar el cerebro y el cuerpo en solo una semana? Hay pocas promesas que resulten tan seductoras y al mismo tiempo tan sospechosas como esta. Cambiar el cerebro en apenas 7 días, en una época marcada por la prisa, la sobreestimulación y la sensación constante de agotamiento mental. La idea de que una práctica aparentemente simple como la meditación puede producir cambios medibles en el organismo en tan poco tiempo tiene algo de irresistible. Pero también exige una lectura más lenta, más precisa y sobre todo más honesta con los matices. Un estudio reciente difundido por Science Daily, a partir de una investigación científica, ha vuelto a poner sobre la mesa esa posibilidad. Según los resultados, 7 días de meditación intensiva, no una práctica ocasional ni un ejercicio puntual, sino un retiro estructurado, prolongado y exigente, estarían asociados a cambios detectables tanto en el cerebro como en el cuerpo. La clave, sin embargo, no está en el titular, sino en comprender qué significa exactamente cambio, en qué condiciones se produce, qué tipo de variables se han medido y hasta dónde pueden y no pueden llegar las conclusiones. El trabajo se centra en personas que participaron en un retiro de meditación profunda durante 7 días. Conviene detenerse en este punto, porque aquí se juega gran parte de la interpretación. No se trata de una práctica cotidiana de 10 o 15 minutos al día, ni de una aplicación móvil usada de forma intermitente. Se trata de un contexto mucho más exigente. Sesiones prolongadas de meditación, largos periodos de silencio, una atención sostenida y un entorno diseñado específicamente para favorecer la introspección y reducir al mínimo las distracciones externas. Durante ese periodo, los investigadores midieron distintos parámetros biológicos y neurológicos antes y después de la experiencia. El objetivo no era evaluar si la meditación funciona en un sentido general o filosófico, sino observar si un periodo intensivo, cuidadosamente controlado, podía generar cambios medibles en variables concretas del organismo. Los resultados apuntan a modificaciones en marcadores asociados al estrés, la regulación emocional y determinados patrones de actividad cerebral. Dicho de forma sencilla, aunque simplificada, el cuerpo y el cerebro de los participantes no salieron exactamente igual que como entraron. Pero esa frase, tan atractiva, necesita ser desarrollada para no caer en conclusiones precipitadas. Uno de los aspectos más llamativos del estudio tiene que ver con los cambios observados en el cerebro. Aunque este tipo de investigaciones suelen ser prudentes en sus conclusiones, los datos sugieren alteraciones en la conectividad y en la actividad de regiones vinculadas a la atención, la regulación emocional y la autopercepción. Este tipo de resultados encajan con una línea de investigación más amplia que lleva años explorando cómo la meditación puede influir en la plasticidad cerebral. Estudios previos han señalado que la práctica sostenida puede estar asociada a cambios en la corteza prefrontal relacionada con la toma de decisiones y el control cognitivo, en el hipocampo, que es clave en la memoria, o en la amígdala, una estructura central en la respuesta al estrés y al miedo. Lo verdaderamente interesante del nuevo trabajo no es tanto la dirección de los cambios como el tiempo en el que se observan. No se habla de meses ni de años de práctica, sino de una semana intensiva. Y eso abre una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto el cerebro puede adaptarse con rapidez cuando cambia el contexto mental de forma radical? La respuesta, al menos parcial, parece ser que más de lo que se pensaba. Pero esa capacidad de adaptación no debe confundirse con una transformación estable o definitiva. El cerebro es plástico, sí, pero también es profundamente dependiente del entorno. El estudio no se limita al cerebro, también observa cambios en el cuerpo, especialmente en marcadores relacionados con el estrés fisiológico. La literatura científica lleva tiempo señalando que la meditación puede influir en sistemas como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, responsable de la respuesta al estrés, o en la regulación del sistema nervioso autónomo, que controla funciones como la frecuencia cardíaca, la respiración o la tensión arterial. En este caso,
los investigadores detectaron variaciones que apuntan a una reducción del estado de alerta sostenido que caracteriza a muchas personas en su vida cotidiana. No se trata de una curación ni de un efecto milagroso, sino de un reajuste. El cuerpo, expuesto durante varios días a un entorno de calma, silencio y atención sostenida, parece responder modificando su equilibrio interno. Es como si, durante un breve periodo, se le permitiera salir de ese estado de activación constante en el que vive buena parte de la población. Y aquí es donde conviene introducir el principal matiz del estudio. Los resultados no demuestran que meditar durante 7 días en cualquier contexto produzca estos efectos. Los participantes estaban inmersos en un retiro intensivo con condiciones muy específicas: aislamiento relativo, ausencia de estímulos digitales, estructura diaria clara, acompañamiento guiado y una dedicación prácticamente total a la práctica. Ese entorno es radicalmente distinto al de la vida cotidiana. Por tanto, extrapolar los resultados a una práctica breve o intermitente sería un error metodológico y también comunicativo. Lo que el estudio sugiere es que, cuando se dan ciertas condiciones, intensidad, continuidad, entorno controlado, el organismo sí es capaz de responder con muchísima rapidez. La meditación no es una invención reciente ni una moda pasajera. Tiene miles de años de historia en tradiciones filosóficas y religiosas, especialmente en Asia. Lo que ha cambiado radicalmente es la forma en que la observamos. Hoy, herramientas como la neuroimagen, los análisis hormonales o los estudios longitudinales permiten estudiar sus efectos con un nivel de detalle impensable hace apenas unas décadas. Ese cruce entre práctica ancestral y tecnología moderna está generando un nuevo tipo de conocimiento, uno que no sustituye a la experiencia subjetiva, pero que intenta traducirla en datos medibles y reproducibles. Este proceso tiene algo de fascinante, pero también plantea una tensión. ¿Hasta qué punto se puede reducir una experiencia interna compleja a variables cuantificables? Y al mismo tiempo, ¿hasta qué punto esos datos ayudan a entender mejor lo que ocurre cuando una persona entrena su atención de forma sostenida? En un entorno como el actual, marcado por la hiperconectividad, la multitarea, la presión constante y la estimulación continua, introducir espacios de atención sostenida y reducción de estímulos podría tener efectos que todavía estamos empezando a comprender. No se trata necesariamente de retirarse una semana completa del mundo, algo que para la mayoría de las personas no es viable, pero sí de plantear una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto nuestro estado mental es consecuencia directa del entorno en que vivimos? Y si ese entorno cambia, aunque sea durante unos días, ¿qué margen de transformación tenemos realmente? La idea de que 7 días de meditación pueden cambiar el cerebro y el cuerpo es sin duda muy poderosa, pero su verdadero valor no está en la promesa rápida ni en la transformación express, sino en lo que revela sobre la capacidad de adaptación del organismo humano. Más que una solución inmediata, este tipo de investigaciones apuntan a una dirección, a la posibilidad de que la mente, cuando se entrena de forma sostenida, no solo cambia cómo pensamos, sino también cómo se regula nuestro cuerpo, y quizá a algo todavía más profundo, a que, en un mundo que no deja de acelerarse la capacidad de detenerse, aunque sea de forma parcial, aunque sea de forma imperfecta, pueda ser una de las herramientas más eficaces y al mismo tiempo más olvidadas para transformar la experiencia humana, no como una promesa milagrosa, sino como una evidencia lenta, medible y todavía en construcción. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España a su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables.
una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.